Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Antonio Merchan Murillo, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pablo Olavide y, en primer lugar, como puede ser de otra manera, dar mi más sincero agradecimiento al profesor Bueno Mata por permitirme participar en este foro de expertos y jóvenes investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías hablando sobre el derecho a la propiedad de los datos. En primer lugar, debemos reconocer, antes de tratar el tema de la propiedad de los datos, que los datos son una forma moderna de riqueza en el mundo digital, lo que presenta problemas relacionados con la propiedad. Pero podemos y debemos ir más allá. Pensemos que en esta problemática lo que se relaciona es algo que pocos parecen advertir y como verdadero conflicto existente hoy en día en un mundo cada vez más global, la soberanía de los datos. El problema de la residencia de los datos está a punto de volverse más complejo y peligroso, si cabe. El desarrollo de Internet ha hecho posible que la transferencia de datos pueda realizarse en todo el mundo, con un simple clic. Estamos en un mundo donde fluye todo tipo de información y los servicios de Internet operan en un mercado global, estando disponibles para cualquier persona y en cualquier lugar, lo cual puede amenazar la seguridad jurídica de estos datos en línea, que son el negocio empresarial por excelencia. Para hacernos una idea de lo importante que son los datos, basta con fijarse en los necesitos que los necesitan. Hablamos de sectores de la energía, transporte, banca, infraestructura de mercado, salud, suministro, distribución de agua potable, infraestructuras digitales, etc. Los desarrollos normativos actuales en conexión con las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, han desarrollado la protección de los datos, comenzando con el derecho fundamental al respeto de la vida o sobre el derecho fundamental a la protección de los datos personales. Sin embargo, no se pensó en la propiedad de los datos y aún menos, por supuesto, en la propiedad de los datos personales, en tanto en cuanto no se presenta una línea divisible de lo que son datos personales y no personales. Esta línea se presenta como un objetivo móvil y los datos que ahora se consideran datos no personales pueden convertirse en datos personales gracias a los avances analíticos y tecnológicos. Resulta necesario, por ello, establecer límites conceptuales a los datos y proceder a los debates sobre la propiedad de los datos no personales, teniendo presente que los datos personales deben reconocerse como activos económicos clave, al menos para las empresas. Por tanto, evitar preguntas sobre la propiedad es como retrasar la protección de los derechos digitales de los usuarios. Todo empieza con el traslado de la información a la nube. El surgimiento de las tecnologías modernas provocó un cambio en la informática tradicional y ha comenzado a dibujar de manera significativa los bordes del contexto jurídico actual. En relación con la propiedad de los datos debe observarse dos perspectivas que son esenciales y bajo lo que se puede y se debe analizar la propiedad, y mezclarlas puede generar confusión. Por un lado, encontramos la propiedad de la nube, compuesta de un hardware o software que constituyen los activos comerciales del propio proveedor de servicios. Por otro lado, la propiedad en la nube, ante la necesidad de garantizar la protección de los datos de los usuarios. En este contexto surgen cuestiones de propiedad intelectual planteadas a raíz de modificaciones de datos de clientes y derechos de propiedad sobre los datos procesados en la nube, por ejemplo, los metadatos. La ley otorga protección a ambas, de diferentes y variadas perspectivas. En cualquier caso, centrándonos en este segundo aspecto, pensemos que los usuarios pueden tener acceso a una cantidad de datos sin precedentes de servicios personalizados, lo que conllevará aparejado que el entorno mismo pueda adquirir información sobre los usuarios de manera automática, pudiendo encontrarnos con perfiles invasivos e inferenciales respecto al intercambio de datos, en particular cuando múltiples dispositivos, por ejemplo, Internet de las Cosas, que proporcionan datos que están vinculados a una sola identidad virtual del usuario.
En relación con lo anterior, nos parece interesante traer a colación una investigación realizada por Evidon, publicada en el New York Times en 2018. Evidon es un grupo de análisis web y privacidad que descubrió que las 20 aplicaciones sobre salud más descargadas transmiten información a una red de casi 70 compañías. Hablamos de información relacionada con salud, transmitida a empresas que hacen un seguimiento de la información sobre el uso del teléfono móvil por parte de los ciudadanos. En este contexto aparece la propiedad y la problemática de fondo. Los datos de la nube, y esto está marcando el comienzo de una gran revolución, y además de carácter transfronterizo. Uno de los problemas, que es el que venimos a tratar, es la propiedad de los datos personales. Para el análisis debe partirse del artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos, que define los datos personales como toda información sobre una persona física identificada o identificable. Esta definición debemos ponerla en conexión con el considerando 68 de este reglamento, que infiere la necesidad de reforzar el control sobre los propios datos de una persona, cuando el tratamiento de los datos personales se efectúe por medios automatizados. Con esto parece referirse a la propiedad de los datos por parte de los interesados. No obstante, los datos personales, tal y como aparece en la definición del reglamento, son información. En este caso, información personal relacionada con una persona física, al igual que se muestra en la ley. Ahora bien, debe observarse que existe una distinción conceptual clara entre los datos y la información, que tiene implicaciones cruciales para determinar la propiedad de los datos. Porque los datos y la información son dos conceptos distintos, por razones obvias. No hay información sin datos, es decir, no debemos comprender la información, no debemos comprender la información como cualquier forma de transmitir datos, ni la forma de tratar los datos como un activo del que se puede extraer información valiosa de futuro. La raíz de este problema está en que la legislación de la Unión Europea define los datos personales a la inversa, puesto que los datos son la fuente de la información. De esta forma, el choque entre la privacidad y la propiedad defendida parece un problema en el que no se sabe bien cuál debe ser el primero en solucionarse. Por si hablamos que la información es, pues si hablamos de que lo importante es la información, todo nos lleva a priorizar la personal, pero si centramos en la propiedad, todo conduce a los datos, puesto que la información no puede ser objeto de propiedad. El motivo puede estar en que el debate europeo se centró sobre la protección de la privacidad, es decir, de una perspectiva de los derechos humanos, no desde una perspectiva comercial, que podría conllevar al concepto de propiedad. Ahora bien, este argumento podría funcionar al revés, en sentido puro, es decir, la idea de los derechos humanos tiene que ver con el empoderamiento y por ello podría argumentar que negarle a cualquier individuo un derecho de propiedad en privacidad viola sus derechos fundamentales. En este contexto aparece una colisión entre privacidad contra derechos. Es decir, hoy día ni la privacidad ni, por supuesto, la reputación son tomadas en cuenta por la ciudadanía, entendidas aquellas como el conocimiento y las habilidades para proteger información personal en línea y la de los demás, por supuesto. Pensemos, por ejemplo, en esos ejemplos que aparecen ahí. El señor Trump involucró a la firma Cambridge Analytica para identificar 50 millones de usuarios de Facebook, la compra de datos del INE a las compañías telefónicas, que en algunos medios apareció como una realidad y una buena noticia, la Ley Orgánica de Protección de Datos, a través de la disposición final tercera de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que fue declarada inconstitucional, pero apenas se le dio difusión. En este contexto, resulta necesario hacer hincapié en la educación de la ciudadanía. El motivo es sencillo. Todo el mundo está de acuerdo
en que se debe permitir a todos lo que funciona en Internet, especialmente los motores de búsqueda, las redes sociales, aplicaciones para móviles, etc. Rastrear los datos de los usuarios, pero nadie parece querer entrar a valorar en las cuestiones o en la siguiente ecuación que venimos a plantear. Libertad contra seguridad, es decir, las consecuencias contra cualquier implicación respecto a los derechos fundamentales. Además, cuando se plantea la segunda parte de esta ecuación, puede observarse como gran parte de la gente se lo plantea como una mera preocupación individual en lugar de colectiva, que afecta a todos. En este aspecto, quizás pueda advertirse que las amenazas son a menudo abstractas como para preocupar a la ciudadanía, especialmente si se comparan con la posibilidad y las atracciones que ofrecen estas herramientas para conectarse con amigos, familiares, etc. En este punto surge una falta de debate clara. Parece esencial en cualquier contexto en el que hablamos de la propiedad de los datos conocer el propio contexto en sí. ¿Quién recopila la información? ¿Quién la analiza? ¿Quién la difunde? ¿Y a quién? Así como la naturaleza de la información. Pensemos en los servicios en línea gratis. Por ejemplo, los servicios Wi-Fi gratuitos en espacios públicos, por ejemplo, aeropuertos, hoteles, estaciones de tren, etcétera, que obligan a los usuarios a aceptar cookies y rastreadores y dar su dirección de correo si quieren navegar por Internet. Es decir, si desean tener un servicio gratuito, deben aceptar las condiciones. Estos servicios parece que son gratuitos, pero no lo son, están pagados con nuestros datos y van en contra de la posibilidad de establecer un derecho a la propiedad de los datos, puesto que en un sistema normativo como el nuestro, en el que todo se ha centrado en la información, parece que la discusión sobre los mecanismos adecuados para la protección de los datos personales se traslada a los modelos estadísticos, perfiles y algoritmos que utilizan para generar conocimiento sobre nuestro comportamiento individual o social. Porque hablamos de mercantilización de los datos y la mercantilización de esos datos son la mercantilización de nuestras propias identidades y comportamientos que se han centrado no en la necesidad de establecer un debate sobre el derecho a la propiedad, como decimos, sino más bien un debate en la necesidad de proporcionar instrumentos jurídicos necesarios para proteger y controlar la forma en que se procesan nuestras identidades. En cambio, un enfoque más realista y efectivo hacia la protección efectiva de los intereses de los interesados sería un empoderamiento activo de los individuos en su gestión de los propios datos personales. Porque si a ti te dicen cuánto vale un dato, realmente lo ibas a subir a la nube. Y para finalizar, surge una clara necesidad de analizar y profundizar en el marco jurídico adecuado para que los ciudadanos puedan confiar en la tecnología con la que interactúan y así disponer de un entorno jurídico predecible y contar con las garantías con una garantía efectiva de que va a protegerse sus derechos y libertades y por tanto va a tener derecho a la propiedad de sus datos. Muchas gracias.